Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros seguidores de las plataformas, las redes sociales. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Pues queremos solamente pedirle a cada persona que nos escucha compartir estos videos. Yo creo que en estos videos, en estas enseñanzas, está lo que de pronto cada uno de nosotros necesitamos, esa persona, ese vecino, ese amigo tuyo que está al lado y que tiene sus circunstancias. Esta puede ser la palabra, compartámosla, no nos cuesta. Así que esto es parte del propósito de vida, lo que nosotros estamos haciendo como hijos de Dios aquí en la tierra, lo que es siempre estar promocionando, dar a conocer lo que es la palabra, lo que el Padre nos habla, la relación que nos da. Así que esa es nuestra obligación para los que tenemos personas a nuestro alrededor. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de de Angélica Olivares en el segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Gracias por esta bienvenida y muy cierto lo que comentas. Es muy importante que a veces pueda ser que escuchemos algún mensaje y sobre todo cuando consideramos la palabra de Dios, puede ser que a nosotros nos impacte, nos agrade o no nos agrade, pero saber que alguien puede en ese momento, ¿verdad? Si sientes en tu corazón que a alguien le puede ayudar esta palabra, pues será de gran bendición. Todos podemos ser un instrumento portavoces de llevar una buena nueva, ¿verdad? No sabemos en qué momento o cómo esté pasando alguna circunstancia a alguien que nosotros conozcamos, o que simplemente lo recordemos o venga a nuestra memoria. Así es de que gracias por estar con nosotros, gracias, siéntete bienvenido. Este espacio es para nosotros, para ti, para mí, para aprender juntos, para considerar la palabra del Señor que siempre trae a nuestra vida esperanza, trae a nuestra vida todo aquello que necesitamos y que a veces por desconocimiento queremos buscarlo en el mundo que nos rodea, pero ahí no lo vamos a encontrar. Eso definitivo. Solamente dice la escritura que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ahí es donde vamos a encontrar todas aquellas preguntas, todas aquellas inquietudes que hay en nuestro corazón, que de momento queremos como conocer de rápido, pero todo es un proceso. Todo es un proceso. Dios es eterno. Él es el principio, Él es el fin. Y nosotros somos una parte del tiempo. Consideramos que nosotros somos medimos el tiempo por segundos, por minutos, por horas, pero Dios es eterno y nosotros a veces queremos que se resuelvan las cosas hoy, hoy 11 de septiembre o mañana más tardar, ¿no? Bueno, ya le doy chance hasta el día domingo, pero Dios en su eternidad y Él siendo soberano, Él conoce nuestro corazón. Dice la escritura que en el Salmo 119 encontramos que dice, tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento y voy a aprender tus mandamientos. Ese es yo creo que uno de los propósitos de nuestra vida, acercarnos y conocerlo a través de la escritura. Y bueno, pues nuevamente gracias por estar aquí, gracias a ti que te estás conectando. Y bueno, el día de hoy en Sembrando Palabras de Vida, vamos a continuar con el tema que no concluimos la semana pasada. Como sabes, nuestros programas son en vivo, así es de que vamos a encontrar a lo mejor errores, fallas, y precisamente porque no es nada grabado, no es nada corregido, no es nada como quitamos esto, ponemos lo otro, es en vivo y bueno, pues cuando las cosas son en vivo suceden estas fallas técnicas y la semana pasada ya no pudimos concluir, hubo una interrupción por la señal del internet, pero el día de hoy quiero concluir para que no quede ese tema pues sin terminar. Y bueno,
Te quiero recordar que el tema fue las apariencias se engañan. Sí, las apariencias se engañan. Y veíamos en el libro del primero de Samuel cómo a través de esta porción de la escritura, en el capítulo 16, nos habla acerca de un hombre que podríamos calificarlo como 10. Era un hombre, un profeta que conocía a Dios, que acercó su corazón, su vida, fue preparado dentro de los sacerdotes o del sacerdote que lo instruyó en la palabra de Dios para que lo conociera, para que conociera su palabra, sus mandamientos, esa ley que había dejado Moisés y que el profeta fue preparado, Samuel, para conocer a Dios y que le sirviera. Cuando su mamá, Ana, en una condición de en que no podía tener hijos, pues ella busca a Dios, pide ese milagro, que se cumpliera ese deseo, que se le quitara esa vergüenza de no poder tener hijos. Y le dice a Dios, hace un voto de fe, un voto de decir, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Si tú me concedes ese deseo, yo voy a poner a mi hijo a tu servicio. Y bueno, vimos bueno, pues sí, Dios le concede ese deseo y nace Samuel, que de hecho su nombre significa Dios escucha, Dios oye, Dios me responde, como seguramente tú o yo en algún momento hemos vivido cuando buscamos a Dios y recibimos la respuesta por parte de Dios, aún de cosas que nosotros no, o sea, nos quedamos sorprendidos. Como en el caso de Ana, no solamente le dio un hijo, le dio mucho más hijos y así es Dios. Dios no nos da poco, Él siempre nos da abundantemente y más de lo que nosotros, de nuestras expectativas. Y bueno, veíamos que, bueno, Samuel fue enviado para elegir al nuevo rey. En ese momento se encontraba reinando el rey Saúl, pero sin embargo, por esa condición en su corazón de Saúl, de ser rebelde, de no querer escuchar la voz de Dios, de no reconocerlo, pues Dios determina que habrá un nuevo rey. No en ese momento, pasaron muchos años, fue un proceso tanto para Saúl como también para David, el nuevo rey que fue ungido por parte de Samuel, y que Samuel es enviado. No era una tarea fácil, o sea, elegir al nuevo rey no era tarea fácil, pero también revisábamos que pues Samuel, siendo obediente, no le preguntó a Dios, oye, ¿cómo se llama? No, simplemente obedeció. Hablábamos de los pasos, ¿verdad? Que Dios le dijo, bueno, primer paso, vas a esta ciudad de Belén, vas y buscas a esta familia, de ahí de esa familia, de esos hijos, de ahí yo te voy a decir quién es, y esa paciencia, esa prudencia, inclusive diligencia por parte de Samuel, la vemos en su actuar, la vemos en esa confianza hacia Dios y va, emprende ese camino para ir y elegir al nuevo rey. Y hablábamos de que nosotros en nuestra desesperación queremos todos los detalles, Señor, bueno, ¿cuándo va a ocurrir? Dame el día, la hora, o sea, todos los detalles, quiero conocer absolutamente todo, pero también es parte del amor, del cuidado que Dios tiene para con nosotros. La vida de Samuel es una gran enseñanza para nuestra vida. Y en este tema las apariencias engañan, él, como decíamos al principio, podríamos decir que fue un hombre de 10, un buen hombre que se acercó a la palabra, que tenía una comunión con Dios, que conocía la voz de Dios, que de hecho cuando es llamado, al principio no reconoce la voz de Dios, y sin embargo, el sacerdote le dice, cuando tú lo escuches, dile, heme aquí, tu siervo te escucha. Y entonces Samuel empieza a escuchar la voz de Dios.
fue un proceso, no nació ya escuchando la voz de Dios, como a veces nosotros quisiéramos, no, bueno, ya quiero escuchar la voz de Dios. Fue un proceso también para Samuel, como lo puede ser también para tu vida y la mía. Y bueno, entonces decíamos, un hombre que calificaba para ser 10, y sin embargo, él también pudo haberse equivocado, sin embargo, su corazón fue prudente, fue entendido, en que aun cuando él ya estaba en el lugar donde Dios lo había enviado, en ese hogar, en cuanto le van presentando a los hijos y que veíamos que le habían presentado al primero, que tenía una gran estatura, una muy buena apariencia seguramente, para Samuel dijo, seguramente es este. O sea, él pensó, es este. Él, dice la escritura, él pensó, pero sin embargo, pudo, su corazón inmediatamente reaccionó y escuchó la voz de Dios que le dijo, no, este no es, no vino la confirmación de parte de Dios en ese momento y él reaccionó y dijo, no, este no es. Solamente lo pensó, no lo dijo, solamente en su corazón lo pensó y dijo, bueno, este de esta gran estatura, se ve fuerte, se ve, no sé, le dio todos los calificativos. Sin embargo, su corazón fue atento a la voz de Dios, que Dios le dijo, este no es. Y después de que le presentan el segundo, el tercero, y bueno, veíamos que eran 7 hijos y que al final él se da cuenta y dice, oye, pues ya me presentaste a todos tus hijos, pero ninguno de estos es, y Dios me mandó aquí específicamente, entonces no tendrás otro hijo. Y bueno, el papá le dice, sí, ¿sabes qué? Falta uno más, el más pequeño de todos. Y entonces vamos a leer qué es lo que dice la escritura. Quiero leértelo en la traducción del lenguaje actual a partir del capítulo, perdón, del versículo 4. Recuerda, estamos en el capítulo 16. Dice, y Samuel obedeció a Dios. Esa fue una de las características que vimos. Cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le dijeron, ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? Samuel contestó, todo está bien. No pasa nada, solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto. Samuel mismo preparó a Jesse, que era el papá, ¿verdad? O el papá de la familia a la que Dios le había enviado, y a sus hijos para que pudieran acompañarlo a ese culto. Versículo 6 dice, cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven. Versículo 7 dice, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Dios conoce nuestro corazón, lo conoce perfectamente. También la escritura nos dice que engañoso es nuestro corazón. Yo creo que en algún momento nos volvemos enemigos de nosotros mismos, enemigos de lo que nuestro corazón nos puede llegar a hablar. Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a Dios, a conocer el corazón de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y que escuchemos con atención como este versículo clave en la vida y en la elección de lo cual fue enviado Samuel. Samuel, no te fijes en la apariencia. Quizás hoy Dios te quiera hablar a ti específicamente y a mí en decirnos, Angélica, o tu nombre, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. O sea, no te fijes en la parte externa o en su físico de una persona. Este, le dice Dios, no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. ¿En dónde Dios tiene puesto su mirada en ti y en mí? En nuestro corazón. No en la parte externa, sino en el corazón. Esa parte donde dice la palabra también, dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Ahí precisamente, ahí es donde nosotros tenemos que saber que Dios nos conoce, que Dios sabe, ¿verdad? Lo que pensamos, cómo nos sentimos,
qué emociones estamos pasando, qué situaciones estamos viviendo. Dios conoce absolutamente todo y Dios es el que nos elige. Dios es el que nos eligió él primero antes que nosotros. Él nos amó, dice la Escritura. Eso nos enseña que Él nos amó primero y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y en esa gracia que hemos recibido al creer en nuestro Señor Jesucristo es que ahora nosotros le amamos a Él. Pero es un amor no como el mundo nos lo ha enseñado, es un amor diferente, es un amor de de nuestro corazón que le busca a Dios, un corazón íntegro, un corazón limpio. Eso es lo que viene a ser Jesucristo nuestro Señor cada día a nuestra vida, a limpiar nuestro corazón cuando nosotros le buscamos, a limpiar de toda contaminación, que podamos vivir un día anterior o momentos anteriores, ¿verdad? Cuando de repente nos sentimos abrumados, Dios nos quiere limpiar y llevarnos a su verdad para que sea quitado de nosotros toda mentira y todo engaño del cual nos podamos contaminar el corazón. El corazón ahí es donde Dios, Él sí lo conoce. También hablábamos la ocasión anterior que Dios conoce más nuestro corazón que nosotros mismos. Nosotros mismos ni siquiera a veces conocemos completamente nuestro corazón. Eh, no sabemos cómo podemos reaccionar ante alguna circunstancia. A veces decimos, oh, bueno, yo si estuviera en esa situación actuaría de tal manera. No lo sabemos, no lo sabemos hasta que vivimos ya esa situación, esas circunstancias, como brota de nosotros realmente lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? A veces nos sorprendemos de cómo llegamos a reaccionar, nos sorprendemos y a veces no nos agrada del todo y decimos, no sé por qué reaccioné así. Y a veces nos arrepentimos, ¿cierto? Ante alguna situación con alguien que decimos que amamos, pueden ser nuestros padres, nuestros hijos, el esposo, no sé, alguien muy cercano a nosotros y de repente por alguna circunstancia colgamos el teléfono, hacemos una mueca, algo desagradable, decimos, es que no sé por qué actúo así, no sé por qué dije esto, porque precisamente para que nuestro corazón sea limpiado, tenemos nosotros que entregarle a Dios nuestro corazón para que lo limpie, para que lo purifique, y eso es a través de su palabra. Bueno, vamos a continuar con el versículo 8, dice, que se llamó entonces Abinadab, o sea, el segundo, dice, y se lo presentó a Samuel, pero Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido Dios. Siguiendo con el otro versículo, el 9, dice, luego que se llamó a Samá, pero Samuel le dijo, tampoco a este ha elegido, es decir, le presentó a tres de sus hijos, y dice el versículo 10, dice, Jesé le presentó a Samuel 7 hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era elegido de Dios. Y también, ¿verdad? ¿Por qué solamente a 7? ¿Por qué no le presentó a todos? Pero bueno, ese no es el tema hoy. En el versículo 11 dice, finalmente le preguntó a Jesé, ¿ya no tienes más hijos? Y Jesé le contestó, tengo otro, que es el más joven. Está cuidando las ovejas. Samuel le dijo, manda a llamarlo. Qué bonito. O sea, a veces pensamos que Dios se equivoca y que si yo pensamos en nosotros mismos o hacia nosotros mismos, llegue tarde, ¿no? O, o si hubiera llegado antes, o si hubiera escuchado antes. Pero para Dios no hablábamos que Él es eterno. No es que llegamos después. Yo misma lo he dicho, ¿sabes? He dicho, si yo hubiera conocido al Señor más joven, yo recibí en mi corazón al Señor a los 33 años. O sea, ya habían pasado 33 años de mi vida, ya había pasado mi juventud, mi edad adulta, y yo decía, Señor, ¿cómo no te conocí antes? O sea, me hubiera equivocado menos. Pero Dios siempre nos llama, dice, como aquí dice, manda a llamarlo, pues no podemos continuar hasta que Él venga. Dios Dios siempre, confiemos en que Dios siempre
tiene el tiempo adecuado para nuestra vida, ni antes ni después. Él llega en el momento oportuno, en el momento en que tú y yo tenemos que llegar. Dios buscará la forma de cómo nosotros tengamos que estar en el momento, en la situación, en el lugar preciso, porque Dios es bueno con nosotros. Si nosotros tenemos ese corazón de buscarle, de esperar en Él, de confiar en Dios, Él tiene esa parte para nosotros, dice el versículo 12. Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy parecido. Uy, qué características, ¿verdad? De David. Y entonces Dios le dijo a Samuel, levántate, levántate y échale aceite en la cabeza porque él es mi elegido. Esa era finalmente la labor que tenía que hacer Samuel, ungir al nuevo rey. Recordemos que no en ese momento se hizo la transición de ese reinado, de ese nuevo rey. Tuvieron que pasar muchos años inclusive para que David llegara a ser rey. O sea, desde ese momento. Pero ahí está la clave, porque a partir de ese momento, dice el versículo 13, Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de esto, regresó a Ramá. Dice, en cuanto a David, desde ese día, el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Desde ese momento. Fue ahí esa hora tan precisa en que cuando David es ungido para ese propósito en su vida, el poder de Dios estaba con él. Y eso fue lo que hizo que esa travesía para que llegara después de tantos años a llegar a ser rey, porque fue perseguido. Saúl quería matarlo, pero él dice que él estaba lleno del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios que quiere hablar a nosotros, que cuando nosotros no nos fijamos en esas apariencias, porque a veces hasta nosotros mismos nos fijamos, ¿no? Nos vemos al espejo o no queremos vernos en el espejo, ¿verdad? Porque en nuestro calificativo decimos, pues no soy el indicado o la indicada, pero Dios no está viendo eso, no está viendo lo que nosotros vemos. Solamente Dios es el que conoce y ve el corazón. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando estamos atentos a su voz, Él nos habla, Él nos habla, dice que Él, Él quiere acercarse a nosotros, pero nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Dice la palabra, acerquémonos sabiendo que Él está ahí y Él es galardonado porque nosotros le creemos a Él. Y bueno, quiero leerte hablando de las apariencias, porque también nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el versículo, perdón, en el capítulo 11, nos habla, dice que cuando en el versículo 7 dice, cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo, cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? ¿Acaso vieron a alguien vestido con ropa muy lujosa? ¿A quién salieron a ver? O sea, la gente iba y buscaba a Juan, ¿no? A ver dónde estaba Juan. Esto lo leí en la traducción del lenguaje actual, pero quiero leértelo en, en la Reina Valera. Dice que eh, estamos leyendo el 7, sí, correcto. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? A veces nosotros, eso es lo que vemos, ¿no? Nos dejamos guiar y creo que es algo muy importante para nuestra vida, que sepamos que Dios nos quiere hablar, primero a nosotros,
y también nos quiere hablar acerca de la condición de otras personas, pero no para juzgarlas, no para criticarlas, no para desacreditarlas, sino al contrario. A veces Dios nos muestra la condición del corazón de una persona para que nosotros podamos llevarle una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que le reanime. También más adelante en el versículo 19 de este Evangelio de capítulo 11, en el 19 dice, también a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, se le cuestionaba por su apariencia. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, porque Juan ayunaba, y aquí no lo dice. Dice que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus, por sus hijos. O sea, tendemos en nuestra naturaleza pecaminosa a dejarnos guiar por las apariencias. Si vemos a alguien a lo mejor con una persona de traje o muy bien vestido, y a esa persona atendemos con amabilidad. Sin embargo, alguien que a lo mejor no está bien vestido, a lo mejor sus tenis sucios o quizá rotos, o sus prendas de vestir, pues no con con el calificativo que nosotros queremos ver, y lo menospreciamos. Ya desde nuestro corazón empezamos a descalificarlo con nuestros pensamientos. Pues eso no es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a que honremos a las personas, que les demos esa valía que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para Dios, Dios nos ama, y, y Dios nos dice que somos su más apreciado tesoro, no por lo que hay en nosotros, no por nuestras obras, no nada por lo que nosotros hayamos hecho. Él nos aprecia y somos su gran tesoro porque cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, a quien Dios está viendo en ti y en mí es a su Hijo Jesucristo. Por eso es necesario que busquemos su palabra, que dice que cuando nosotros, si nosotros que queremos recordar su palabra, conocer su palabra, a través de su Santo Espíritu, es como nos va a recordar lo que nosotros leemos, lo que nosotros consideramos en nuestro día a día. No es como cuando aprendemos en lo secular, aprendemos una letra, aprendemos una palabra. Así también poco a poco vamos aprendiendo y vamos sumando más palabras a nuestro corazón que necesita de esa fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Pues estamos llegando al final de este tiempo, no sin antes agradecerte que hayas estado con nosotros. Gracias. Gracias, aprendemos juntos, y recuerda que tenemos una próxima cita. Sí, el próximo miércoles aquí en Busco en ti, donde estás, no es el final. Te esperamos. Hasta luego.